buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, el canal público de Bogotá. Síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, en @pasalavoz y los invitamos a que den me gusta, y también en Twitter, en @pasalavozDH, hoy con el hashtag numeral cese bilateral al fuego ya. El pasado 20 de julio, la guerrilla de las FARC decretó el 6º cese unilateral al fuego desde que iniciaron los diálogos con el gobierno nacional en La Habana, Cuba. Por su parte, el gobierno nacional también tomó medidas con el fin de bajar la intensidad de los enfrentamientos contra este grupo guerrillero. ¿Qué significa para las comunidades y las poblaciones que viven en estas zonas de conflicto intenso? ¿Y qué importancia tiene y qué nos falta para llegar a un cese bilateral al fuego? Para responder estas preguntas y hablar de muchas más cosas sobre este tema, hoy nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Armando Caracas Carabalí. Armando es representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca y también de la Autoridad Nacional Afrodescendente, Raizal y Palenquera, ANAFRO, y también hace parte del proceso de comunidades negras, PCN. Muy bienvenido, Armando. Gracias por invitarme a este bello espacio. Bueno, y también está con nosotros Marco Romero, director de la Consultoría sobre Desplazamiento Forzado CODES y profesor universitario del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional. Marco, muy bienvenido. Manuela, muchas gracias por tu invitación y por poner estos temas de cara a la opinión pública. Bueno, pero entonces, antes de empezar a hablar de esto que nos convoca hoy, veamos qué opinan las personas en las calles de Bogotá cuando les preguntamos si está de acuerdo con el cese al fuego bilateral y por qué. Hoy en Pasa la Voz estamos preguntándole a las personas si están o no están de acuerdo con el cese bilateral. Esto fue lo que nos contaron. Creo que sería la prueba que necesitamos todos los colombianos de que el conflicto realmente se está desescalando. Es una necesidad para el país. No estoy de acuerdo con el cese bilateral porque realmente no están haciendo un acuerdo de paz. La salvación es Dios. Si en verdad queremos llegar a la paz, debemos empezar a desescalar el conflicto, efectivamente, no solo en discursos. Las FARC siempre han mentido y siempre dicen mentiras. Sería bueno que de las dos partes se dé como ese granito de arena para contribuir. Quitar la presión de parte de nuestras fuerzas militares sería darles una gran oportunidad a la FARC para que ellas se robustezcan. Nuestras comunidades son las que vienen sufriendo todo el rigor de la guerra. Cese tanto despojo y tanta humillación y tanta desigualdad y tanta barbarie. Y Armando, para comenzar, sería importante que le contaras a la audiencia cómo es la vivencia, la cotidianidad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, donde se siente más intensamente el conflicto, y tú vienes de una zona del Cauca, del municipio de Buenos Aires, y fue allí donde justamente sucedieron unos hechos muy lamentables, que fue el asesinato de estos 11 soldados. Entonces cuéntanos qué es vivir en medio de la guerra para estas comunidades. Bueno, nosotros que vivimos en los territorios donde el conflicto armado está bien duro, bien difícil, nos sentimos confinados en esos territorios. Pero además de eso, que no podemos ejercer esa autoridad que como consejos comunitarios, como organizaciones de base, debemos de llevar a cabo, como la Guardia Cimarrona y todo ese proceso. Es una situación muy dura, no podemos tener esa libertad de hacer y de llevar a cabo toda esta dinámica organizativa que nosotros tenemos en el caso como es el norte del departamento del Cauca y específicamente los consejos que estamos allá sentados, que son 41 consejos comunitarios. Cuéntanos sobre esa experiencia justamente en esta fecha de mediados de abril, cuando pasó este hecho que puso en vilo un poco el proceso de paz. A ver, hoy queremos decirle a la opinión pública que muchas de las cosas que han salido en los medios de comunicación no son tan veraz, porque en el caso de los hechos que ocurrieron un día antes de la muerte de los 11 militares, para nosotros fue duro en el caso de que la Fuerza Aérea Colombiana llegó bombardeando esos territorios.
llegó bombardeando inclusive cultivo de comunidades afrodescendientes, en el caso de los consejos comunitarios que están ubicados en la parte alta del municipio de Suárez, pero también consejos comunitarios que están ubicados en el municipio de Buenos Aires, en el caso del Consejo Comunitario La Alsacia, donde es el radio de acción de esa vereda La Esperanza, donde ocurrieron el día siguiente estos hechos. Y para nosotros sí creemos que estos hechos fueron en represalia a esa acción que hizo la Fuerza Aérea un día antes de que murieran estos 11 hermanos que estaban defendiendo la patria. Bueno, Marco, ¿qué podríamos decir acerca de que muchas personas justamente creen que el conflicto está sucediendo allá, en el mundo rural, en el campo, y creen que en las ciudades el conflicto no llega, no la afecta, la ciudad no es afectada por el conflicto? ¿Qué tan cierto es esta noción? Bueno, el conflicto armado en cuanto a la guerra que vive Colombia obviamente transcurre fundamentalmente en los territorios. Sin embargo, las ciudades han vivido también consecuencias bastante graves, pero casi siempre los hechos cotidianos de la guerra están en las zonas rurales y por eso el mundo urbano tiende a ser relativamente insensible a los acontecimientos, o a veces la gente en el mundo urbano, sectores del mundo urbano, porque el mundo urbano es un mundo bastante complejo, se dan pues un poco la prerrogativa de decir si hay guerra que la hagan, pero pues no importa porque pues no les llegan los costos directamente. En las zonas rurales no solo hay desprotección, no solo hay discriminación estructural, no solo se trata de un orden social y económico profundamente injusto, sino que los jóvenes casi siempre son los que alimentan ya sea la guerra desde el Estado a través del reclutamiento que hace el ejército o las guerrillas o los paramilitares. Y entonces creo que hay una diferencia muy grande y por eso en las últimas elecciones hemos visto que en las regiones siempre la gente vota a favor de la paz y en las ciudades a veces la gente se entusiasma con la guerra, pero también digámoslo, sí. En las ciudades también muchas veces la gente se entusiasma con la constituyente, se entusiasma con los las propuestas de paz. Vamos a ver más adelante justamente más acerca de qué efectos traería ese cese bilateral para el país y ya venimos, vamos a una pausa. Regresamos a Pasa la Voz. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Síganos, participen, cuéntenos qué piensan sobre el tema de hoy, que es el cese bilateral al fuego. Estamos en Facebook y también en Twitter, hoy con el hashtag #cese bilateral ya. Sigamos ahora con nuestra sección Póngale Cuidado. Hoy veremos por qué el cese bilateral es importante para las víctimas en Colombia. Las comunidades campesinas indígenas de la región del Catatumbo, de la región del Sarare, de la región de Ricaurte, el norte de Santander, están cansadas de quedar en el fuego cruzado, de ser usados como escudos humanos. Están cometiendo homicidios, desaparición forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado. Para que cesen los bombardeos indiscriminados que se han dado, sobre todo en la región del nordeste antioqueño. No más muertos por esta guerra, no más colombianos desplazados, no más reclutamiento de niños, queremos paz. Denunciamos los desplazamientos masivos que se vienen presentando y en especial los 372 desplazamientos del municipio de Guapi. Sabemos que hay más comunidades que se van a desplazar porque los bombardeos continúan. Miles de muertos, solo en Buenaventura se habla de más de 1.200 desaparecidos forzados. Porque lo que vemos caer en esta guerra que ha tenido más de 50 años es el pueblo colombiano, hijos de campesinos, de mujeres, de un lado y del otro que han regado esta tierra colombiana de mucha sangre. Me gustaría un poco que conversáramos acerca de ustedes qué balance hacen de este último cese unilateral al fuego. ¿Cuál balance hacen? ¿Cómo lo valoran? ¿Creen que se ha cumplido? ¿Qué hace falta? Cuéntanos de pronto, Armando, puedes empezar tú. A ver, en caso de las comunidades negras, creemos que se han cumplido estos ceses bilateral del fuego. ¿Por qué lo decimos? Hoy tenemos un caso en el Pacífico colombiano
donde nos asesinaron un gran hermano, un gran líder, miembro y representante legal de un Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Después de todas las acciones que hicimos, la FARC reconoce que fueron miembros de su organización, al margen de la ley, que asesinan a este gran líder. Pero también en el norte del departamento del Cauca seguimos viendo la presión al líder y lideresa. Podemos decir casos puntuales como es el tema de la minería ilegal que existe en el norte del departamento del Cauca y que para nosotros no es un secreto de que esa minería tiene mucha correlación con estos actores que hoy están en un marco de una negociación. Es así como vemos cómo el gobierno colombiano y particularmente la fuerza pública, cuando nosotros nos movemos exigiendo la reivindicación de nuestros derechos y que se nos respete nuestro territorio, hace algunas acciones temporales en algunos sectores, pero que sigue causando daño, sigue terminando, acabando nuestro ambiente, pero también esa vida sana, en paz y armonía que vivimos como pueblo negro. Marco, con lo que nos dice Armando, pues es evidente que la paz pasa por resolver muchos problemas estructurales, ¿no? Como lo que nos cuenta que sucede en sus territorios, pero también vemos que hechos como ese desescalonamiento del conflicto, pues nos dan noticias en donde nos dicen que desde hace 41 años atrás no se había vivido un mes tan pacífico como el que tuvimos en ese periodo del 20 de julio al 20 de agosto. La buena noticia para el país es que hay un diálogo de paz que está planteado en términos de terminar el conflicto y en términos de resolver problemas de la sociedad rural, en términos de profundizar el orden democrático, en términos de resolver el tema de drogas con criterios distintos. Esa es la buena noticia de fondo. Ahora, para llegar allá, el gobierno y las FARC pactaron un modelo de negociación en medio del conflicto que tiene sus problemas. Nosotros desde CODES hemos documentado más de 200 casos de desplazamiento forzado masivo durante este proceso de diálogo y obviamente hemos visto que cuando se pactan treguas, cuando se declaran treguas unilaterales o cuando el Estado reduce la intensidad del conflicto, eso se refleja inmediatamente en la situación humanitaria de las regiones más afectadas y hemos visto que estas treguas han funcionado, pero obviamente el tema es ver cómo logramos salir de una situación estructural de hostilidades que es el conflicto armado y en esa medida lo que creo yo es que el cese del fuego bilateral es un punto al que se está llegando. O sea, pasamos de una situación de guerra a una negociación con un modelo de diálogo en medio del conflicto y el imperativo es que se dé el paso ahora a un cese bilateral y yo creo que en eso estamos. Justamente cuéntanos cómo va esa discusión en La Habana sobre el cese bilateral. Yo diría que por lo que en esta semana hemos visto noticias importantes, o sea, el proceso tiene varios acuerdos, es decir, acuerdos sobre el tema agrario, acuerdos sobre el tema político, acuerdos sobre el tema de drogas, ya se ha habilitado la creación de una comisión de la verdad, acuerdos sobre desminado, acuerdos para recoger los derechos de las mujeres en la negociación, comisión de esclarecimiento histórico, es decir, el proceso tiene una serie de avances importantes, han escuchado a las víctimas o por lo menos a víctimas representativas de las principales tragedias que ha habido el país, por un lado eso. Por otro lado, el proceso ha habido crisis como este tema del general Alzate o como el tema del Cauca y todo este tema que fue un retroceso profundo o lo que tú mencionas ahora de Genaro García, que son muchos hechos que se siguen dando, hostilidades que se siguen dando en el país, pero en la mirada de largo plazo lo que yo veo es que el proceso ha sido capaz de enfrentar estas crisis y dar un salto adelante. ¿Qué nos han dicho esta semana? Yo diría 3 noticias que vale la pena destacar que me parecen muy importantes. Una, el presidente Santos ha dicho que la última ronda ha sido una ronda muy importante de cara a la terminación del conflicto. 2, el representante de las FARC, el señor Iván Márquez, ha dicho que las FARC ve en la terminación del conflicto cercana. Es decir, es la primera vez que dicen eso, que ven que el acuerdo ya está, se viene, digámoslo por decirlo de esa manera. Y 3, se ha anunciado, se ha dicho, ha trascendido a la opinión pública que una negociación entre gobierno y ELN está a puertas de iniciar una etapa pública. Entonces yo veo que estas son muy buenas noticias para el país, porque el cese del fuego, digamos, la negociación en medio del conflicto trae muchas hostilidades siempre, el desescalamiento es difícil, se ha hecho de manera
progresiva, pero creo que hay que leer todas estas tragedias en función del objetivo principal, que es la terminación del conflicto. Y claro, nosotros desde Derechos Humanos siempre condenamos todos los episodios, los escalamientos de la guerra que se producen de un lado y otro, porque siempre causan víctimas, pero estamos con la mira puesta en ver si logramos que el cese del fuego pueda ser una etapa, digamos, un momento cercano a la negociación. Me parece que el presidente lo anunció en la última crisis que hubo, donde hablaron de los 4 meses, que el cese del fuego se podía discutir antes del acuerdo final. Hasta ese momento, el cese del fuego era un tema para el final de la negociación, y ahora ya el gobierno está abierto a decir, vamos a un desescalamiento progresivo que conduzca a un cese del fuego. Vamos a una pausa y ya regresamos. El desescalamiento del conflicto es un proceso en el que se han comprometido la insurgencia del Estado colombiano para bajar la intensidad del conflicto y aminorar las consecuencias sobre miles de colombianos. Hemos logrado el compromiso de cesar los bombardeos por parte del gobierno nacional, cambiar el lenguaje, dejar de llamarnos terroristas, dejar de llamar a la violencia, y hemos también avanzado en el cese al fuego unilateral por parte de las FARC. Estos hechos, sin lugar a dudas, le han salvado la vida a miles de colombianos y hemos tenido el mes con menos violencia desde 1974. ¿Se imaginan ustedes todas las vidas que podríamos salvar y el país en el que podríamos vivir si avanzáramos hacia el cese al fuego bilateral? Seguimos en Pasa la Voz y me gustaría, Armando, que nos dieras o que le dieras a la audiencia un mensaje sobre el cese bilateral al fuego, sobre las perspectivas que se tendrían, sobre todo porque hay mucha gente que le teme al cese bilateral. ¿Tú qué les dirías? Bueno, inicialmente sí queremos hacerle un llamado a la opinión pública, a todos esos hermanas y hermanos que nos están viendo por este canal Capital, que nosotros que vivimos en los territorios, que día a día vivimos la guerra, sí le exigimos, porque no le venimos a pedir, le exigimos que este proceso de paz llegue a unos felices términos, porque de lo contrario ese campo no va a seguir floreciendo, de lo contrario estas ciudades van a seguir enfrentándose grandes situaciones de orden público, porque mucha gente le tocaría que desplazarse a esos territorios a seguir creciendo esos desplazamientos en estas grandes ciudades, y no queremos eso. Nosotros, los líderes y lideresas de los consejos comunitarios, estamos en pro, apoyamos este proceso de paz. Lo único que sí decimos es que los derechos adquiridos por nuestro pueblo negro sí no estarán en ningún momento en negociación. Eso implica que para nosotros la protección del territorio debe ir amarrado con esto de desescalamiento de este conflicto armado. ¿Cómo se puede desescalar este conflicto en el caso de los territorios? Los consejos comunitarios pedimos y exigimos a grito que se titule en titulación colectiva esos territorios que ancestralmente hemos venido pidiéndolo y hemos venido teniéndolos en el caso del norte del Cauca o en los valles interandinos, pero también que los actores que hoy se encuentran sentados entiendan que esa es la dinámica organizativa en la cual nosotros nos autorreconocemos, que es nuestro propio gobierno para seguir avanzando en ese marco de los planes de buen vivir que nosotros nos hemos pensado, y que nuestra cultura no desaparezca. De lo contrario, nuestros pueblos étnicos estaríamos condenados a desaparecer. Pero aquellos y aquellas que son opositores a este proceso de paz, sí les quiero decir que desde los consejos comunitarios estamos colocando nuestro grano de arena para que este proceso termine a felices términos. Gracias. Bueno, muy bien, Armando. Y Marco, ¿qué le dirías a la gente que le teme al cese bilateral? De pronto hay falsas creencias frente al cese bilateral. ¿Cuál sería el mensaje? Yo creo que hay una tesis que ha defendido sobre todo el uribismo, y es decir que un cese del fuego es un debilitamiento de la capacidad militar, y han dicho que el presidente Santos entregó la seguridad y un poco de ficciones de esa naturaleza. Nada de eso ha ocurrido. Justamente la negociación en medio del conflicto es una estrategia del presidente de mantener una estrategia de seguridad en el plano militar a la vez que avanza la negociación.
pero no podemos tener todo el tiempo una política de guerra y una de paz. Yo creo que ya llega el momento en el que, en la medida en que los procesos avanzan, hay que dar el salto cualitativo a una negociación y que esta sociedad pueda conocer una situación de normalidad. Porque nadie en Colombia puede levantar la mano y decir que conoce la paz. Todos conocemos de una u otra manera la guerra o sus consecuencias, sus manifestaciones. Y yo creo que estamos acostumbrados a esa normalidad. Hay mucha gente que parece que extrañara la guerra, decir que una sociedad sin guerra les parece extraña. Yo creo que hay que ir a una sociedad donde la democracia sea la regla de juego, donde la movilización social tenga garantías, donde la gente no le tenga miedo a expresarse. Mil gracias. ¿Quieres aportar algo más para cerrar? Quisiera hacer una pregunta al profe Marco. Y el gobierno colombiano ha creado una bolsa de tierra para responder en la necesidad que hoy está clamando la guerrilla para poderse movilizar y acordar estos modelos de negociación que se tienen en el momento. En el caso nuestro, que tenemos los consejos comunitarios, ¿cómo se está pensando desde Cuba entregar tierra para crear reservas campesinas en jurisdicción de consejos comunitarios? ¿Qué se ha discutido? ¿Cómo ha avanzado esos diálogos? ¿Qué se está pensando para que ello no vaya a causar ningún conflicto allá en nuestro territorio? Bueno, yo lo único que sé es, voy a hablar en nombre de lo que conozco de los acuerdos. El acuerdo sobre el tema agrario habla de crear un banco de tierras, pero no dice que será solo para los campesinos, sino para los pobladores rurales en su conjunto. Luego es de esperar que los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que demandan tierra puedan tener acceso a la tierra. En segundo lugar, se crean herramientas de diálogo social entre los pueblos, los gobiernos y las compañías y las empresas del sector privado, y se crea la idea de que hay que hacer una instancia de ordenamiento del territorio. Y yo creo que hay que decirle al gobierno nacional un mensaje muy claro. Si se van a crear zonas de reserva campesina, no puede ser debilitando los procesos indígenas o afrodescendientes, sino que tiene que ser por cuenta del latifundio, porque en Colombia tenemos un nivel de concentración de la propiedad de la tierra aberrante. Muchas gracias, Armando y Marco, por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, muy contento de estar en tu programa. Bueno, siempre muy bienvenidos. Gracias. Y a todos ustedes los espero el próximo jueves aquí a las 6:30 en Canal Capital. Mientras tanto, los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Hasta pronto. Y ese olor me ha cubierto como una manta gruesa y pegajosa. He olido la punta de mi fusil, he olido las mangas, el cuello de la camisa. Dieron la orden de disparar y tuviste que hacerlo. No tenía que matarlo. No tenía que matar a un hombre que yo no conocía. Todos dispararon. Tú también tenías que disparar. Alguien tiene que tener la culpa. ¿Alguien no? Todos. De todos. La culpa es de todos. En este pueblo se acordarán siempre de nosotros. En este pueblo se acordarán. Somos nosotros los que olvidaremos. Se acordarán